Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este tiempo de diálogos. Es un tiempo para seguir creciendo en esta serie maravillosa de Ayuda, Somos Padres. Una serie que en verdad nos ha desafiado, nos ha nutrido demasiado en el Señor y creo que nos ha dado un enfoque muy claro de nuestra tarea como padres y ese llamado que tenemos delante del Señor a criar a nuestros hijos. Así que hoy vamos a estar en un capítulo más de esto que empezamos la semana pasada, de los métodos bíblicos para la crianza, y hoy va a estar con nosotros el pastor Hernando Manrique. Es una bendición tenerlo con nosotros. Gracias, Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor, por esta oportunidad que me brindas de compartir contigo este tiempo y también de que la palabra del Señor nos hable, nos dirija en medio de nuestras realidades, de nuestros contextos, que muchas veces nos confrontan y seguramente esta palabra nos anima para seguir adelante en el trabajo y en la labor de criar a nuestros hijos. Así es. Pastor Hernando, tú has estado allí muy juicioso, participando de los tiempos Claro que sí, de esta preciosa serie. Y pues bueno, también has pasado por la experiencia de padre, de criar, de estar allí con tu esposita al frente de 3 chicos. ¿Cómo ha sido la experiencia frente a lo que hemos estado aprendiendo en Ayudas Somos Padres y la experiencia tuya, ¿no? ¿Cómo te ha aportado? Sí, es importante ver que cada uno de estos aspectos han sido muy valiosos para continuar en nuestra tarea de ayudar a forjar en nuestros hijos valores y principios bíblicos, Así ¿cierto? Aunque en este momento con mi esposa estamos solos, nuestros hijos ya están fuera, sin embargo, con Angie fue el mayor tiempo que compartimos juntos. Y es muy valioso saber cómo ella, al conversar con ella, recuerda cómo la palabra del Señor, cómo los consejos de una manera apropiada ayudaron a su formación como hija y como sierva y como mujer en medio de su realidad de vida. Qué bueno, pastor. Hoy vamos a continuar con nuestro capítulo de la comunicación. La semana pasada empezamos este tiempo de hablar de los métodos bíblicos de la crianza, y 2 métodos fundamentales que se establecían la semana pasada era la comunicación y la vara. Son métodos bíblicos que el Señor nos da para la crianza de nuestros hijos. Pero el primero, empezamos tratando de la comunicación. Ya hablaba de la importancia de comunicarnos con nuestros hijos para allí en verdad conocer el corazón de los hijos, y una comunicación que fuese fluida, que no fuese monóloga, sino donde de verdad hay un interés por parte del padre de entender, comprender y conocer el corazón de su hijo para pastorearlo. Hoy vamos a entrar en un tema, ahondando en el tema de la comunicación. Vamos a conocer los tipos de comunicación bíblicos que debemos incluir dentro de nuestros métodos de crianza, y en especial dentro de nuestra forma en que nos comunicamos con nuestros hijos. Creo que por mucho tiempo hemos estado manejando la comunicación que se manejó en nuestras casas. No sé si a ti te pasó, Pastor Hernando, pero cuando nos preparábamos para el tiempo podía ver y evaluar que los 3 métodos de comunicación que se usaban en la casa eran reglas, corrección y disciplina. Fueron los más comunes, ¿no? O sea, le ponían a uno claramente las reglas de la casa, ¿cierto? Si no las cumplías, pues había una corrección mira, no estás haciendo esto, no estás cumpliendo con esto. Pero si ya no atendía a la corrección, venía la disciplina, ¿cierto? En sus métodos y en sus variedades que tenían nuestros padres de corregirnos, ¿no? Y de castigarnos frente a no cumplir esas correcciones. Creo que el gran porcentaje de nuestra generación creció dentro de esa forma de comunicación a través de reglas, como corrección y disciplina. Sí, no sé seguramente sí. Nuestros padres en su afán de pronto de que no nos desviáramos, de que mantenernos en el camino, muchas veces
la opción era básicamente eso, ¿no? La regla, la corrección y la disciplina. Y muy poco era el diálogo, porque precisamente pareciera que se quería atender como la situación del momento, ¿cierto? Y que la manera de arreglar la situación era así, más no pensar en un diálogo que fuera o que formara hacia el futuro. Y bueno, aunque fue difícil, bueno, el Señor aquí nos tiene, pero realmente esa fue la realidad de nuestros contextos, de nuestras familias. Aún vengo de una familia creyente, cristiana, ¿cierto? Pero valoro, ¿cierto? El interés de nuestros padres, más de mi mamá, ¿cierto? De ajustarnos, de no dejarnos desviar, ¿cierto? Pero ya uno después dice, oiga, hubiera podido ser diferente y el diálogo hubiera ayudado mucho para que en el futuro se pudieran formar de una manera Sí, y mejor. yo creo que a veces nuestra manera de pensar inicialmente y de ver, de ser un poco también celosos en el cumplimiento de la escritura, ¿no? Y ser obedientes y ser estrictos en la obediencia a la palabra de Dios, pudieron solamente llevar a que la comunicación se enfocara solamente en la obediencia, ¿cierto? Y por eso estos tres elementos prevalecían, ¿no? Esta es la regla, ¿no? Es de o hacer o no hacer, ¿cierto? Cumplir o no cumplir, esto trae sus consecuencias, ¿cierto? Y sus beneficios. Pero también habían las formas en que nos corregían, ¿no? Había unos estilos de corrección que cada uno pasamos por ellos y cuando uno dialoga en especial con las personas de nuestra generación, cada uno hay similitudes, pero pasaron por diferentes métodos de corrección, ¿no? Y la disciplina también era algo muy marcado, que creo que todos se entrenaban para disciplinar más que todo, y para que ese principio de la autoridad no se perdiera, ¿no? Pero hoy vamos a aprender que la comunicación tiene que ser más multifacética, más enriquecedora y contiene elementos bíblicos que muchas veces no los hemos visto. Por eso es la importancia de nosotros también estudiar la palabra de Dios, adquirir métodos de estudio bíblico para extraer de ella más riqueza y no simplemente ver por la superficie lo que la palabra de Dios nos aporta, sino lo que allí al fondo se encuentran esas perlas, esos tesoros que enriquecen nuestros métodos de crianza. Y aquí vamos hoy a conocer 8 tipos de comunicación que vamos a tener, que debemos tener y manejar, apropiarnos e implementar en la crianza de nuestros hijos para pastorear bien su corazón. Vamos a ver 8, que son el ánimo, la corrección, la reprensión, la súplica, la instrucción, la advertencia, la enseñanza y la oración. Estos son tipos de comunicación que enriquecen todo el método de comunicación bíblica que nosotros debemos tener con nuestros hijos. O sea que una correcta comunicación debe tener estos 8 elementos y es un gran desafío, ¿no? Así que vamos a ir por cada uno, vamos a explicarlos para que así de una manera, mientras vamos transitando por ellos, ustedes allí se estén nutriendo juntamente con nosotros, pero al mismo tiempo también se esté evaluando en cómo está haciendo su comunicación al interior de su hogar, con sus hijos, ¿cierto? Si contiene estos elementos o alguno de estos les falta. Entonces, hablemos un poquito de que la comunicación debe contener el ánimo, pastor. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿Qué es el ánimo? Sí, retomando lo que dices, pastor, acerca de pues, la importancia de la comunicación, de la cercanía, de la interacción que debe haber entre nosotros como padres y con nuestros hijos, es lo valioso de esos diálogos, ¿no? De la comunicación, porque abre un espacio o abre la puerta a que nuestros hijos o los niños puedan expresarse libremente y crea ese lazo de confianza y de cercanía. Así. Y entonces, en medio como de ese contexto de la comunicación y lo que ella significa, el ánimo forma algo muy importante, porque los niños, nuestros hijos, en medio de
de sus fracasos o en medio de sus situaciones de desobediencia o en medio de que de pronto se hayan equivocado, ellos necesitan ser inspirados y que nuestros diálogos o nuestras palabras también los llenen de esperanza y valentía. Así es. Que los animen, aún en medio de sus equivocaciones, aún en medio de que no hayan hecho lo correcto. Nuestros hijos necesitan ser alentados. Hay un texto en la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, que dice, ¿cierto? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Generalmente cuando ha habido algún tipo de fracaso o de desobediencia, crea en nuestros hijos o nuestros niños desesperanza, desaliento, desánimo, desilusión, y el poder animarles en la palabra del Señor ayuda a ellos a que levanten, ¿cierto? Ese valor, esa esperanza en el Señor y saber que en medio de estos momentos la gracia del Señor es suficiente para levantarlos y seguir adelante. Creo que eso que expresa sobre el ánimo es muy importante, ¿no? Y es un desafío para nosotros como padres, ser sensibles a la necesidad que tiene nuestro hijo en momentos así como de desilusión, de frustración, de desánimo, donde nosotros tenemos que proveer ese aliento, pero como lo has mostrado, no solamente el aliento de ánimo, tú puedes, un ánimo humano, terrenal, sino también proveerle lo que la Escritura le anima en el Señor para crecer y salir de esos estados y de esos momentos en los que de pronto como hijo se siente frustrado, se siente decaído. Hay muchas veces que los hijos luchan con obedecer ciertas instrucciones y mandatos y se desaniman, se desalientan. Pueden llegar a pensar que el Señor no los ayuda, no los apoya, no encuentra ese respaldo y esa fortaleza del Señor. Pero como padres debemos ser sensibles a esa necesidad y en vez de juzgarlos, en vez de criticarlos, de menospreciarlos o de descalificarlos, es discernir que debemos proveerles ánimo, aliento, estímulo cuando ellos se desaniman. Muchas veces no tienen ánimo de venir a la iglesia, no tienen ánimo de orar, no tienen ánimo de buscar las Escrituras, no tienen ánimo de practicar alguna tarea que tienen en torno a la casa o de cumplir con sus responsabilidades. Como padres debemos, en vez de llegar ahí con una corrección, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, es entender el corazón del hijo si necesita ánimo. Y una correcta comunicación tiene ánimo, ¿no? Y provee aliento, ¿no? Creo que todos nos sentimos muy, muy confortados cuando pasamos por momentos así, como lo dice el apóstol, de desaliento, de desánimo, y viene alguien y nos alienta en el Señor, ¿no? Y nos sostiene, nos levanta las manos y nos da ese apoyo, ese ánimo en ese momento. Así es. Ahora hay otro elemento que debe contener nuestra comunicación y es el tema de la corrección. A veces nuestros hijos necesitan la ayuda de ser atraídos nuevamente al cumplimiento de una norma, de un mandato, de una instrucción que se les ha dado. La corrección tiene que ver con algo que se está desviando, se está saliendo, pero nuevamente le animamos y le llevamos a que se introduzca dentro del camino que debe transitar, ¿no? La palabra de Dios provee mucha corrección. Incluso en Timoteo, el Señor nos dice que la corrección hace parte de la instrucción y de la enseñanza bíblica que nos da, porque la palabra de Dios es útil para instruir, para corregir, ¿cierto? Entonces, una buena comunicación también tiene corrección y los hijos necesitan ese acompañamiento, no solamente de que le demos una regla, sino acompañarlos cuando ellos por X o Y motivos están saliendo y necesitan ser corregidos. Una corrección que contenga ánimo, que contenga aliento, que contenga una advertencia, que contenga la explicación de por qué es importante mantenerse
en la regla, en el camino, en el mandato, en el cumplimiento de su deber, ¿no? Sí, pastor. Por lo menos cuando son perezosos, ¿no? Sí, y también pues en medio de todo esto, invitarlos para que sean obedientes, no por temor a un castigo, sino por los beneficios que trae la obediencia, ¿cierto? ¿Cuáles son los resultados, la bendición que trae el ser obedientes? El ser muy claro, ¿cierto? Con la instrucción, con la regla y sus consecuencias, ¿cierto? Pero también tener claro de que nuestra motivación, ¿cierto? Para ser obedientes es ver los beneficios que trae la obediencia, sí, no por temor al castigo. Y eso que dices es una premisa que debemos tener muy en cuenta, ¿no? ¿Qué estimula al hijo a cumplir la norma, ¿no? ¿Qué estimula? Y debemos mostrarle ese camino que le va a llevar a obtener bendiciones y edificación en su vida, ¿no? Y es corregirlos, introducirlos. Pero hay algo también importante en la corrección. Yo creo que se tiene que leer el corazón del hijo también, porque hay hijos que cuando los confrontamos frente a aquello que les tenemos que corregir, a actitudes, comportamientos, malas conductas, ellos como que ya saben jugar con la corrección, ¿no? Ya sé de qué me vas a hablar, papá, ya sé qué me vas a decir, ¿cierto? Entonces no tienen un corazón dispuesto a ser corregidos, sino que manejan el momento de corrección y diálogo que nosotros les estamos dando y empiezan a decirnos cosas correctas. Sí, papá, es que yo sé que debe ser así, claro, porque eso me va a traer aquello, lo otro. Nos contestan lo que nos gustaría escuchar. Exacto. Pero allí es donde hay que detectar de que su corazón no está dispuesto, ¿no? Y podemos traer la escritura donde les podemos enseñar a través de los proverbios la actitud de aquel necio que no recibe la instrucción y la corrección del padre, ¿cierto? Que no está dispuesto a escuchar y atender. No, porque si se está desviando, no es por falta de comprensión de la norma o de la regla o de aquello que se le está corrigiendo, es porque conscientemente él sabe que se está desviando y necesita volver allí. Pero ese por qué debe volver allí es muy importante que nosotros lo manejemos dentro de la corrección, porque es lo que va a proveer el convencimiento en el corazón del niño para que se mantenga allí en la norma, ¿no? Entonces que la comunicación debe contener ánimo, y nuestra comunicación debe contener corrección. Debemos estar dispuestos a corregir. A veces la corrección trae dolor y trae lágrimas. La corrección también trae como el hacer caer en cuenta de que no actúe de la mejor manera. Y el diálogo en esa dirección, la comunicación en esa dirección nos va a ayudar a valorar realmente el sentido de la corrección. Y que allí es importante, por eso la comunicación es tan importante, porque se necesita generar esa actitud de escucharnos, ¿no? De atender a lo que cada uno habla, y lo que hablábamos la semana pasada, lo importante de que cada uno en la comunicación escucha al otro, para que cuando vengan momentos de corrección, el hijo aprenda a escuchar al padre, a atender lo que el padre le está corrigiendo e instruyendo para que vuelva al camino. Y en esa escucha activa haya eso, haya quebrantamiento, haya arrepentimiento, haya convencimiento y haya una afirmación hacia entender el camino que se debe transitar, ¿no? Por unidad de ejemplo, por lo menos cuando nuestros hijos son perezosos, ¿cierto? Hay que corregirlos. Y hay que llevarles a ver por medio de la escritura cuál es la consecuencia de ser perezoso. ¿Por qué no debemos ser perezosos? ¿Por qué debemos ser diligentes, cierto? Y a veces hay que sacarlos de ese espacio de la pereza y llevarlos hacia la diligencia con corrección, pero mostrándoles siempre lo que la escritura nos trae en el Señor de instrucción y de corrección frente a ese problema que se está viviendo. Hay otro elemento más que debe contener la comunicación, y es la reprensión, el amonestar, pastor. ¿Cómo es eso? Amonestar, sí. Es la manera de manifestar pues nuestra desaprobación o censurar la conducta o el hecho en que fue
que nuestros hijos, ¿cierto?, han infringido. Es llamar la atención, pero llamar esta atención con el deseo de que esa conducta pueda mejorar, ¿cierto? La reprensión debe llevar a eso, porque muchas veces la reprensión está cargada, como tú mencionaste ahora un momento, ¿cierto?, con descalificación, y de pronto lleva como a un sentido de que nuestros hijos se sientan menos desvalorados, y resulta que la reprensión, claro, debemos desaprobar la mala conducta, ¿cierto?, la desobediencia, pero debe llevarnos a que él pueda mejorar su conducta, su comportamiento. Algo muy importante, y es que nuestros hijos deben ver en la obediencia la responsabilidad, no que a veces digamos en que si tú me haces caso, yo te doy esto, como el premio. La ¿cierto? recompensa. No, sí. Independientemente de que haya recompensa o premio o no, si eres obediente, ¿cierto?, es porque es tu responsabilidad. Y no necesariamente es porque haya algún tipo de premio al final. Entonces, y nuestra reprensión debe ir acompañado de ese llamado de atención, pero con ese propósito, con ese anhelo, que haya un mejoramiento de su comportamiento. Y que es importante comprenderla muy bien, porque tenemos que reprender. Hay padres que no les gusta reprender, ¿sí? Y cuando estamos hablando de reprender, aún no hemos llegado al contacto físico, ¿cierto? Sino de la actitud de que estamos corrigiendo una conducta, puede ser pecaminosa o una conducta indebida. Y tiene que haber firmeza. Y el sentimiento que se debe transmitir, aun cuando hay firmeza y hay una desaprobación hacia lo que se está haciendo, que debe ser firme, pero debe ser hacia la conducta, no hacia la persona, para que el niño, el joven, el hijo pueda diferenciar de que tú estás descalificando es la actitud que le lleva a pecar, y el hecho y el pecado. Entonces hay veces que toca ser firme. No mentimos, no vamos a mentir, no permito que mentamos, ¿cierto? Los mandamientos son muy claros, ¿no? No matarás. Y a veces sobre el mandamiento está la reprensión. No matarás, no matamos. No decimos palabras necias. A veces los hijos pueden decir palabras en sus enojos, en sus malestares, de ya no te quiero, ya no te amo. Y son cosas de las cuales ellos después se van a arrepentir. Y tiene que venir reprensión de parte de nosotros frente a esa actitud, que se puede airar pero no pecar, ¿cierto? Y el Señor nos manda a amar. Entonces nosotros ahí firmemente tenemos que decir no. Nosotros no maldecimos, nosotros no insultamos, no ofendemos, y no te permito que nunca más vuelvas a mencionar esa palabra. No más vas a mencionar eso. Eso es reprensión sobre la situación, la conducta, comportamiento, palabras, hechos que ellos están haciendo. Nosotros debemos reprender, ¿cierto? Obviamente ahí tiene que venir, como lo estás diciendo, el control de nuestro carácter, para que no actuemos en la ira, y en la ira la reprensión hagamos daño, o quede minimizada más por una actitud de enojo, donde se sientas más ofendida el hijo por el enojo nuestro y no reconvenido por la reprensión que estamos dando, ¿cierto? Entonces es muy importante que entendamos que la reprensión es parte de nuestra crianza. Y si te das cuenta, en la palabra de Dios, cuando uno mira la historia de Elí, cuando Samuel lo exhorta, dice que él no estorbó el pecado de sus hijos. Y tiene que ver con eso, con reprender, ¿no? A veces estorbar el pecado implica reprender, decirle no a lo que no tenemos que decir y sí a lo que sí tenemos que hacer. Entonces muchos padres no incluyen la reprensión, y por eso es que hoy día existe la generación cristal. No se les puede decir porque con todo se rompen, ¿cierto? Pero porque yo creo que son tan sensibles, fácilmente se rompen, se quiebran emocionalmente, pero porque creo que estos elementos de la comunicación han hecho falta en la crianza de sus hijos. No saben recibir corrección. Hijos que hoy día se molestan con su jefe porque su jefe les hace un reclamo
que lleguen temprano, que lleguen puntuales, que cumplan con sus tareas. Entonces ya están diciendo, no, yo me voy del trabajo, ¿por qué? Porque no me aguanto al jefe. Entonces no aguantan una reprensión del jefe, no aguantan una reprensión de sus autoridades, entonces simplemente la evaden. ¿Por qué? Porque en parte desde el hogar no se formó el corazón para recibir la reprensión. Y muchas veces nosotros como padres hemos sido culpables de ese tipo de formación porque seguramente hemos criado, levantado a nuestros hijos como si fueran el centro del universo, ¿no? Como si fuera, como que todo debe girar en torno a ellos y alimenta, ¿cierto? Un ego allí que después va a ser muy complicado bajar o manejar, ¿no? Entonces yo pienso que de chiquitos debemos enseñarles a no pensar así, ¿cierto? Porque nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza es altiva, nuestra naturaleza natural con que nacemos, con que venimos, ¿cierto? Nos incita a eso, ¿cierto? A ser orgullosos, a ser altivos y soberbios. Soberbios. Y que debido a eso no se cultiva el carácter humilde, porque, por ejemplo, hay papás que exaltan la inteligencia de sus hijos. No es que él es demasiado inteligente, él es una lumbrera, ¿cierto? Y transmiten eso a sus hijos, tú eres demasiado inteligente. La inteligencia es la capacidad de aprender, ¿cierto? Viéndolo desde el plano de la definición del diccionario, capacidad de aprender, la persona tiene. Todos tenemos de una u otra forma dada una inteligencia por donde tenemos la capacidad de aprender. Solo que a algunos nos cuesta aprender unas cosas. Pero ahí es donde en esa debilidad está Cristo para nosotros, que nos fortalece y que nos da la capacidad y la oportunidad también de ver a los hijos en sus debilidades, dónde formarles y reprenderles y corregirles y formarles en ese principio de que el hijo que oye que escucha las instrucciones y acepta las reprensiones y amonestaciones de sus padres, la escritura enseña que será sabio. El sabio escucha la reprensión. Es más, dice el Señor, corrige, ¿cierto? Reprende al sabio y será más sabio, ¿cierto? Entonces mostrarle esas virtudes de la palabra de Dios, formando un corazón humilde en él a través de la reprensión, para que él sea sabio en la vida y pueda enfrentar la vida de una manera distinta. Hay otro elemento que por lo general muy poco se nombra, pero que hace parte, y yo creo, bueno, en especial yo vi ese tipo de comunicación dentro de mi crianza, en los momentos en que ya de verdad estaba llegando a límites, y es la súplica. En la comunicación debe haber súplica. No es una súplica de mendigar que el hijo haga algo, ¿cierto? Pero sí va como un ruego, como una petición, con una petición acompañada de un ruego, ¿cierto? No es pedirle un favor al hijo, ¿cierto? Pero por lo menos cuando nuestros hijos se están yendo hacia los temas de la pornografía, ¿cierto? Hacia relaciones que no convienen, ¿cierto? Hacia actividades, prácticas, comportamientos que sabemos cuán destructivos, cuán nocivos, cuánto van a afectar su vida. Nosotros podemos acercarnos a ellos con una actitud de súplica y de ruego. Hijo, por favor, te pido que no te des a esas relaciones. Por favor, te ruego que no te metas en esas áreas, por lo menos el área de la pornografía, que es algo, explicándoles y mostrándoles el daño y el gran perjuicio que puede traer, pero también mostrándoles la bendición que hay si nos mantenemos en el camino que hay frente a un área sexual, por ejemplo, de mantenernos puros hasta el día en que el Señor traiga a nuestra pareja, ¿cierto? Y cómo disfrutar de una vida sexual dentro del matrimonio que es deleitosa y de bendición. Y uno puede llegar con una actitud, digo, te pido por favor de que no te metas en esos espacios. Cuando ellos ven que es una súplica
de corazón, en amor, por el cuidado y por el bienestar de ellos, yo creo que eso hace sentir. Yo recuerdo que alguna vez, en algún momento, mi madre me hablaba de esta forma y me hacía a mí después pensar, sentir su dolor, sentir su preocupación, sentir su afán por mi bienestar, me hacía llevarla a obedecerla, sin decirle a ella estoy haciendo eso, pero terminaba yo cuando estaba frente a esos peligros, como recordando esa súplica y ese ruego de mi madre, me llevaba a apartarme, ¿no? Sí. Bueno, ese sería como un escenario ideal, Claro. ¿cierto? Pero generalmente en nuestras familias o nuestras experiencias fueron un poquito complejas en el sentido de que muchas veces nuestros padres, frente a esos temas, ¿cierto? De la sexualidad, Ajá. frente a relaciones no convenientes, ¿cierto? No se tocaban por ser tabú, porque no tenían la experiencia de manejar el tema. Y entonces, básicamente que esas situaciones uno como hijo, ¿cierto? Es decir, las escuchaba o recibía consejos afuera con los amigos, y los amigos, pues imagínate, Claro. lo invitan, lo guían a cosas, Ujú. a cosas que no convienen. Pero es ahí donde como padres tenemos que recapacitar en esto que tú nos estás hablando, pastor, de la comunicación, de esforzarnos por abrir esa puerta de diálogo, de conversación, para que haya esa confianza y como hijos poder contar y como padres poder hablar de una manera abierta, sensata, de una manera sabia con respecto a estos temas, porque generalmente como padres fallamos en eso. Ujú. Y por diferentes excusas que tengamos, no tocamos esos temas y nuestros hijos van a recibir otro tipo de información afuera, y entonces donde tenemos el peligro de que caigan en desgracias, en situaciones terribles y de desenfreno, de desorden, de no tener límites. Y Ujú. después entonces eso viene como en contra nuestra. Sí, sí, y es importante que en este acto de la súplica, yo creo que ocurre más que todo cuando ya nuestros hijos son adolescentes, ¿cierto? Pero si hemos cultivado los anteriores, va a ayudar a que esto sea menor, ¿no? Por eso muy poco está allí. Está más allí cuando no han habido estos elementos de la comunicación, o pueden que hayan estado los elementos de comunicación, pero el hijo de todas formas determina rebeldizarse frente a alguna instrucción de su papá o de sus padres, y ahí es cuando viene esta actitud de súplica. Es como mostrarle al hijo, también voy a sufrir contigo si esto te pasa, ¿sí? Y la súplica es un elemento que llega al corazón y que puede, y que edifica verdaderamente el corazón de nuestros hijos. Hay otro elemento que debe contener nuestra comunicación, y es la instrucción, pastor. ¿Cómo es eso? Bueno, la instrucción pues es el proceso de proveer una lección, precepto o información Ajá. que ayuda a nuestros hijos a entender la vida, Ajá. a entender el mundo, a entender el contexto en que viven. Y como padres estamos viviendo o tratando con nuestros hijos, y ellos muchas veces están en ese proceso de aprender, de recibir enseñanzas fuera, ¿cierto?, de las enseñanzas bíblicas, y nuestros jóvenes, nuestros chicos tienen vacíos, tienen carencias con respecto al entendimiento de la vida. Y es ahí donde nosotros como padres tenemos que estar muy atentos, listos para que en ese acercamiento, en esa comunicación, en esos diálogos, la instrucción de la palabra sea muy importante y sea real y sea efectiva para la vida de ellos. No hacer que la instrucción bíblica sea como algo tan espiritualista, como tan allá, tan lejano, sino que la instrucción de la palabra es para mi vivencia, mis carencias emocionales, mis carencias
afectivas, todas estas cosas, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo viene a darnos, a guiarnos, a llenarnos para que Él sea suficiente y nada más ocupe ese lugar que solamente Dios puede ocupar. Sí, aquí es donde viene el trabajo que muy pocos quieren asumir, ¿no? El de instruir, el de enseñar, el de ser maestros a sus hijos y de proveerles ese conocimiento que ellos no tienen frente a algunos temas de la vida. Y es responsabilidad nuestra conocer a nuestro hijo y entender en qué lo vamos a instruir. Y es gran beneficio cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en la palabra del Señor. Cuando el conocimiento que le estamos aportando brota de las Escrituras, en las diferentes áreas de la vida, en las relaciones con sus amigos, en el aprovechamiento de sus estudios, en el desarrollo de sus virtudes, ¿cierto? En la relación familiar, ¿cierto? Y más hoy cuando encontramos un sinnúmero de ideologías que día a día van afectando o influenciando la cultura nuestra y de una u otra forma influencian a nuestros hijos, ¿cierto? Pero es importante que nosotros comprendamos que la instrucción debe ser parte de la comunicación. Y la instrucción bíblica de la palabra frente a esos temas. Mira lo que dice Salmo 119 del versículo 98 al 100. Dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus mandamientos son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, tus preceptos he guardado. Fíjese cómo la palabra de Dios tiene la capacidad de proveer a nuestros hijos la sabiduría, el entendimiento de la vida, que aún ellos pueden llegar a ser más sabios, ¿cierto? Que los mismos sabios, los mismos que le instruyen, los mismos que le enseñan. Hay hijos que pueden llegar a decir, gracias a la enseñanza del Señor y de su palabra, he podido ser un poco más sabio que mi padre, he podido ser más sabio que mi madre, ¿cierto? Que mis maestros. ¿En qué? En la manera en que desarrollan y viven su vida, en cómo ven y comprenden la vida. Como pastor de jóvenes, mi hija aún es pequeña, va a cumplir sus 5 añitos, pero como pastor de jóvenes me asombro cuando veo adolescentes que han sido instruidos por sus padres en la palabra del Señor y tienen una claridad en la comprensión de la vida que, wow, veo cómo la palabra de Dios les hace sabios para tomar buenas decisiones, aun cuando luchan con otras, pero tienen una perspectiva de la vida bíblica que les ayuda en la mejor toma de sus decisiones, ¿cierto? Cómo llevan sus relaciones en el colegio, cómo llevan sus relaciones en la universidad, en el trabajo. ¿Qué es lo que hace eso? Que los padres están conscientes de que deben de instruir a sus hijos. Y eso va más allá del famoso altar familiar, ¿no? Solamente nosotros nos enfocamos en que tiene que haber el altar familiar. No, Deuteronomio nos enseña que al levantarnos, al acostarnos, al estar en la mesa, hay que aprovechar todo espacio y todo momento para instruir, para enseñar, para proveer el conocimiento bíblico. De ahí la demanda de nosotros como padres de estarnos nutriendo en la palabra de Dios. Sí, pastor, gracias por mencionar, porque gran parte en que seguramente nosotros como hijos o nuestros hijos, ¿cierto? No aceptan o no reciben la instrucción es porque nosotros como padres no somos ejemplos. Exacto. O nosotros vimos en nuestros padres incoherencias y muchas veces rechazamos su instrucción y consejos porque no vimos ejemplo, no vimos modelos, ¿cierto? De que fueran personas también que andaban en rectitud. Y muchas veces también eso puede pasar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Pretendemos que nuestros hijos escuchen, pretendemos que tengamos altar familiar o pretendemos hacer lo que dice Deuteronomio 6, ¿cierto? De instruir a nuestros hijos, de contarles al acostarnos, al levantarnos. Pero si nosotros como padres no somos ejemplos, no vivimos esa experiencia de temor de Dios, de obediencia al Señor, es muy difícil que nuestros hijos también vayan a
a abrir su corazón y su ser para recibir esas instrucciones. Porque en últimas es precisamente eso, pastor, ¿no? Que entender que en la palabra de Dios encontramos los recursos, las herramientas Sabiduría. para enseñar a nuestros niños acerca de la vida. Este mundo que cambia constantemente, ahí encontramos ese valor. Salmo 119 dice lo siguiente: de tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco la senda de la mentira. Qué lindo que cuando leemos este salmo vemos que la palabra de Dios tiene una fuerte efecto en el corazón de en verdad ayudarle a apartarse del pecado. Así que nuestra instrucción también tiene que estar muy nutrida de la palabra de Dios, del evangelio y de los frutos del Señor, para que sea asimilada y los hijos así valoren el mandamiento del Señor, valoren las palabras del Señor y aprendan el camino de la vida al obedecerlos. Otro elemento que debe contener nuestra comunicación es la advertencia. ¿Qué dices frente a la advertencia, hermano? Bueno, esa manera de comunicarnos es precisamente de cómo mostrar, contar las consecuencias de nuestros actos. ¿Cierto? Es decir, la advertencia tiene esa connotación. La vida está llena de peligros, de riesgos, de amenazas, y no estamos exentos de desgracias o de fatalidades. Pero las advertencias nos ponen alerta. Las advertencias nos advierten, nos dan señales de cómo identificar esos peligros. Y nos alerta del peligro mientras hay tiempo de escapar. Entonces, pienso que nuestros diálogos, nuestras conversaciones, nuestra comunicación con nuestros hijos deben ir acompañadas de esa parte de la obediencia, de la advertencia, perdón, de cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Toda decisión o todo acto tiene una consecuencia. Sí, y es muy importante que nosotros entendamos que la advertencia no solamente muestra las consecuencias, sino que la advertencia, cuando en el momento en que se hace evidente, es decir, cuando nuestros hijos desobedecen y no escucharon la advertencia y están pasando por las consecuencias de su falta, nosotros como padres debemos acompañarlos a vivir esas consecuencias, mas no muchas veces evitárselas. ¿En qué sentido? Muchos padres por no corregir, por no reprender, por evitarle el dolor y el sufrimiento a sus hijos, no toman la consecuencia como un elemento formativo en el corazón del hijo, ¿cierto? Ejemplo, cuando nuestros hijos, por X o Y motivo, están en un colegio donde disfrutan ellos del colegio, pero por no estudiar y no hacer lo que tienen que hacer, se les advierte, ¿cierto?, de que tienen que estudiar o si no van a perder el cupo, tienen que comportarse o si no van a perder el cupo, ¿cierto? Y la consecuencia de eso es que van a perder el cupo. Muchas veces cuando caen en eso, los padres quieren evitar esas consecuencias, ¿no? Y los hijos en su sufrimiento lloran y suplican el evitar la consecuencia, ¿cierto? Porque es dolorosa, porque para ellos les causa dolor. Pero no usamos ese elemento para formar el corazón del hijo y decirles: ves que la advertencia, el consejo, la instrucción, la enseñanza que te daba, advirtiéndote de los peligros de esto, son reales, que debes de atender a las advertencias que como padres te hacemos, y no los reconvenimos, sino que más bien por evitarles el dolor, hacemos todo lo posible para que ellos sufran, y nunca hubo un aprendizaje de que las advertencias son parte de la comunicación y son parte de la formación. De todas formas, cuando nosotros estamos advirtiendo obviamente acerca de un peligro que puede afectar terriblemente su vida. ¿Y quién no va a evitar? La mejor forma de evitar una consecuencia es seguir el consejo, es atender a la advertencia.
No evitar, no es cuando ya estés en la consecuencia tratar de borrar las consecuencias. A veces Dios, cuando nosotros pecamos, no nos quita las consecuencias. ¿Por qué? Porque esa consecuencia también es formativa y nos lleva al arrepentimiento y nos hace volver a Dios. Y es cuando Dios puede hacer que transformar algo que es doloroso en algo para bien, porque es formativa también la consecuencia. Entonces, debe haber en la comunicación debe haber advertencia. Pero si el hijo por desobediencia cae en las consecuencias de desobedecer esa advertencia, debemos usar la advertencia como un elemento formativo, la consecuencia como un elemento formativo para que él aprenda a escuchar las advertencias, aprenda a seguir la enseñanza y la instrucción y entienda que el padre que ama a su hijo lo corrige, lo enseña y lo instruye. Sí, es muy importante lo que dices, pastor, porque muchas veces como padres hemos instruido a nuestros hijos, les hemos hecho memorizar versículos que tienen que ver con esa parte de los contrastes entre el sabio, el necio, y Proverbios está lleno de ese tipo de advertencias. Pero como tú dices, ¿no? A veces, muchas veces se queda en el intelecto, en la información, pero no ha calado en nuestro corazón y muchas veces tenemos que estrellarnos, vivir la experiencia dura de pronto de las consecuencias de las malas decisiones. Sí, el dolor también es formativo, ¿no? Pero en nuestro trabajo como padres debe estar la advertencia. Yo creo que es duro cuando nosotros, yo no sé, hay situaciones que a veces ocurren en el interior de la crianza y como que uno sabía que vio alguna situación en la que teníamos que advertir y no advertimos y sucedió el hecho. Y después el dolor para nosotros como padres, yo por qué no advertí, ¿cierto? De pronto, yo no quiero advertir porque es que me ven cantaletoso, o porque es que me ven cansón, o que yo siempre, no importa que te vean cansón. Tu principio es advertir. Tu principio es transmitir una advertencia frente al peligro que se avecina. Con eso, cuando venga, si es por desobediencia y rebeldía de tu hijo, caen consecuencias por su desobediencia, tú tienes la paz, tú tienes la tranquilidad en Dios de que advertiste, que fuiste una atalaya frente al peligro, como lo había en el Antiguo Testamento. Es que la atalaya avisaba de un peligro que venía, alertaba al pueblo para que el pueblo se preparara, evitara la tragedia, ¿cierto? Pero a veces por no ser cantaletosos, porque mi hijo no se moleste, porque es que si yo le digo, se va a poner esto, no, adviértele. Esa es nuestra tarea también como padres dentro de nuestro trabajo, nuestra comunicación, ser atalayas, enviar advertencias. Y por último, así a ellos les parezcan que nos convirtamos en personas incómodas, ¿no? Porque hacemos las preguntas incómodas, porque hacemos el comentario incómodo, ¿cierto? Para ellos, pero hay que hacerlo. Y ahí es cuando se convierte, cuando lo hacemos en aquella frase típica que todos escuchamos, le dije, ¿no? Le advertí, se lo dije, ¿no? O sea, esa era una forma como que muy ofensiva en el momento para nosotros, que nos la dije, que nos la decían y todo eso. Obviamente así no nos vamos a acercar, sino va a ser, ellos mismos ya lo saben de que sí, yo debí haber escuchado. Y nuestro trabajo ahí viene a ser otro de restauración, de levantar al hijo, de animarlo, de exhortarlo, vendrán cosas de disciplina por las consecuencias, pero trae paz cuando hemos advertido. Por último está la enseñanza. La enseñanza hace parte, así como la instrucción hace parte, la instrucción es guiar, llevarlo, introducirlo bíblicamente en una vivencia, en una conducta. La enseñanza también trae el proveer conocimiento, nutrirlo, enseñarlo, hablarle los principios de la palabra de Dios, de cómo debemos vivir en la vida, pero debe haber un ejercicio de enseñanza, ¿no? Debe haber ese ejercicio de estar nutriendo el corazón, la mente de nuestros hijos, ¿cierto? Pero también tenemos que, en esto de la enseñanza, se está nutriendo el corazón. Cuando enseñamos, nutrimos, estamos aportando a su intelecto, a sus emociones, a todo su corazón, a su voluntad, ¿cierto? Pero también tenemos que cuidar el corazón de nuestros hijos.
O sea, la enseñanza es para que ellos aprendan a vivir la vida dentro de los principios de Dios, pero también para que aprendan a discernir la vida desde una perspectiva bíblica, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que conocer el corazón de nuestros hijos. Tenemos que entender en qué etapa está el corazón de nuestros hijos, ¿cierto? Para que la enseñanza sea aterrizada al contexto de la vida. Hoy día me sorprende que hay padres cristianos que su concepto acerca de la instrucción y enseñanza de sus hijos de la vida bíblicamente es: yo no le voy a ocultar nada a mi hijo. Antes nos ocultaban, antes nos decían no vea esto, no vea aquello, no se meta en esto, ¿cierto? Eran como instrucciones sin enseñanza, sin proveer conocimiento. Pero hoy día hay padres que quieren abrir a sus hijos a explorar el mundo, a explorar la vida y desde allí decirles esto es así. Y creo que debemos de entender en qué etapa está el corazón de nuestros hijos. Hay cosas en las que desde pequeños tenemos que cuidarlos. Está la responsabilidad porque ellos aún no disciernen, no comprenden, ¿cierto? Entonces es la responsabilidad de nosotros como padres de sí cuidarlos de aquellos elementos, información y enseñanzas, filosofías que van a afectar su corazón. Más adelante van a poder discernirla. En esta etapa nutrirles del Señor, nutrirles de la palabra de Dios, ¿cierto? Nutrirles de la enseñanza bíblica, del pensamiento de Dios, de cómo ve Dios la vida, cómo fue que Dios la diseñó, para qué la diseñó, cuál es el propósito nuestro en la vida, desde pequeños. Y obviamente cuando ya están en una etapa de adolescencia y de jóvenes y de adultos, van a ver la vida desde lo que aprendieron y van a aprender a discernir el mal y el del bien, ¿cierto? Y vamos a tener un diálogo más abierto, más profundo y ya podemos hablarles en un tono y en una profundidad, con una madurez, ¿cierto? Que ellos ya han alcanzado. Pero aquí tenemos que ser responsables con lo que le enseñamos a nuestros hijos y con lo que le permitimos que el mundo le enseñe a nuestros hijos. Porque, hermanos, miren, estamos en esta época donde la tecnología es tan amplia. La tecnología es usada, el entretenimiento es usado para enseñar, instruir y formar el corazón de sus hijos. Y si nosotros no estamos atentos de lo que el mundo trata de enseñarle y formarle en el corazón de nuestros hijos, que van en contra totalmente, es una enseñanza sin Dios, fuera de Dios, ¿cierto? Entonces si no los cuidamos de eso, nuestros hijos van a aprender a amar al mundo, van a aprender a ver a Dios de una manera mojigata, de reglas y de reprensiones y de correcciones solamente, mas no de enseñanza en la instrucción de la vida, no el Dios de la vida. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos de eso. No solamente de lo que les enseñamos, sino de lo que les enseñan. ¿Sí? Las películas enseñan, hermanos, traen un mensaje y usted ve las letras de las canciones. Las letras de las canciones traen enseñanzas, traen eso. Todo el mundo, todas las diferentes elementos de entretenimiento traen algo que enseñan y forman el corazón. Las redes sociales forman, en todo momento están enviando información, conocimiento, enseñanza, están instruyendo, están alimentando la mente y el corazón de tu hijo. En ello también somos responsables de cuidar de qué se les está enseñando, de qué se les está nutriendo, de qué se les está llenando de conocimiento. Sí, que esas enseñanzas o principios bíblicos que hemos impartido a nuestros hijos los lleven a hacer una evaluación acertada de las situaciones de este mundo al que nos vemos expuestos, que tengan esa habilidad de crítica, esta manera de filtrar, ¿cierto? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que he aprendido de la palabra? ¿Y qué es lo que me va a edificar? ¿Y qué es lo que me va a destruir? Ahora, hay un último elemento que es la oración. Debe ser parte de nuestro elemento de comunicación y obviamente la oración es hablar con Dios. Es decir, dentro de nuestros métodos bíblicos de comunicación, el hablar y comunicarnos con Dios debe ser parte activa, vivencial y experiencial de nuestra relación con nuestros hijos. Nuestros hijos deben
participar de nuestros tiempos de oración, de vernos a nosotros como padres orando, que ellos nos escuchen orar para que ellos aprendan a comunicarse con Dios y también darles esos espacios donde ellos se comunican con Dios, donde ellos no solamente llevan una oración dirigida cuando son pequeños, sino ellos mismos aprenden a comunicarse con Dios. No olviden que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en la oración a Dios, tú y yo podemos ver, percibir de qué está lleno el corazón de nuestro hijo. Entonces, es muy importante que la oración sea un elemento de comunicación que está viva allí con nuestros hijos, no solamente en el momento de orar por los alimentos, el orar al acostarnos, en el dar gracias por levantarnos, sino en momentos donde vamos a orar por esta situación. Sí. Vamos a orar por la salud de mamá, claro. Vamos a orar por la salud de papá, vamos a orar por estas necesidades que hemos visto, ¿no? Y muchas veces, pastor, uno descubre, ¿cierto? En esas oraciones tan auténticas de nuestros niños, de nuestros hijos, la fe, el fervor, que en los que muchas veces uno como ya adulto, uno a veces duda, pero uno escucha en las oraciones de nuestros hijos la confianza, la plena confianza en que si uno va a actuar en esa situación de necesidad, en esa situación de enfermedad, ¿cierto? Yo doy testimonio de que Angie muchas veces oró de esa manera en situaciones difíciles y a veces uno en medio de la situación duda, ¿será que sí no? Y orando por sanidad, orando por provisión, uno descubre en ellos, ¿cierto? Ese valor de las convicciones profundas en un Dios que puede obrar en medio de situaciones difíciles. Sí, y realmente escucha a alguien a orar y vas a comprender su teología, su fe, su carácter, ¿sí? Sus convicciones, como lo dices, allí en la oración con Dios. Estos 8 elementos hacen parte de nuestra comunicación, el ánimo, la reprensión, la advertencia, la comunicación, la enseñanza, la instrucción, la súplica, hacen parte de nuestra forma, de nuestra comunicación. Debe ser enriquecida nuestra comunicación con estos modelos, con estos tipos de comunicación. Queremos dejarles unas preguntas para que usted a lo largo de esta semana pueda realizar un ejercicio de manera práctica que le permita ver usted cómo está en su comunicación. Realmente yo lo estoy haciendo y veo algunas en las que necesito mucha ayuda del Señor y en otras gratitud al Señor porque nos ha permitido desarrollarlas. Pero lo primero, recuerda que al comienzo dijimos que por lo general estamos más inclinados a que nuestra comunicación sea a través de la regla, la corrección y la disciplina. ¿Qué tan inclinado está su balanza de la comunicación hacia eso? ¿Un 80%, un 100%? ¿Es el modelo que ha venido manejando? ¿En qué porcentaje lo ha venido manejando? Haga una evaluación de eso, sí. Bueno, no, o la enriqueces más con otro, o sea, está en un 50%, es así mi comunicación con mis hijos, o está en un 100% o no. De los 8 tipos de comunicación mencionados en lo que hoy vimos, ¿en cuáles eres más hábil y en cuáles eres menos efectivo? Haz una evaluación de eso. Te invitamos a que vuelvas a ver el video y que la transmisión y que mires cuál de estos 8 elementos, en cuáles eres más hábil, ¿cierto? Y en cuáles eres menos efectivo. En cuáles necesitas crecer más, como para que te ayude a ver en qué necesitas crecer. Y por último, la comunicación. No olvide que la comunicación es un reflejo del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuáles son los asuntos de la abundancia del corazón que afectan tu habilidad para comunicarte efectivamente con tu hijo? ¿Cuáles son los asuntos de tu corazón? O sea, la manera en que te estás comunicando con tu hijo, ¿cierto? Que emanan de tu corazón, la forma en que hablas, las palabras que dices. ¿Cuáles de ellas está afectando tu forma efectiva de comunicarte con tu hijo? De pronto es mucha queja, ¿cierto? Un ejemplo, ¿cierto? Mucha ira, ¿cierto? Descalificar, de pronto. ¿Qué elementos de tu corazón que hablas continuamente ves que estás afectando
está afectando la efectiva comunicación con tus hijos frente a estos 8 elementos. Así que, hermanos, esperamos que haya sido de bendición este tiempo. Pastor Hernando, gracias por disponerte y prepararte para este tiempo. Gracias, pastor. ¿Cómo fue este tiempo para ti? Excelente, confrontador y bueno, necesito crecer. Amén, amén. Todo lo necesitamos. Así que los esperamos en nuestro próximo tiempo de diálogos en esta serie tan hermosa que se llama Ayuda Somos Padres. Dios los bendiga y nos vemos el domingo en culto.